Fíjense bien lo que vamos a hacer. Vamos a hablar acerca del Dios creador. Yo no sé si algún día tú has leído o escuchado algún mensaje o te ha gustado esta línea de enseñanza en la Biblia, pero hoy vamos a tener meramente la introducción general. Yo quisiera que en pantalla pusiéramos unas imágenes naturalmente de la creación y que yo hiciera algunas preguntas de reflexión que van a empezar a marcar el parámetro de lo que nosotros vamos a empezar a estudiar. Fíjense bien lo que vamos a estar haciendo. Yo no sé si algún día te has preguntado exactamente cómo sucedió la creación. ¿Alguna vez te lo has imaginado? ¿Alguna vez realmente te has preguntado de dónde viene el hombre? ¿Cómo es que se formó realmente todo lo que vemos? Porque hay tantas cosas que escuchamos. No sé si un día te has preguntado, después de leer el primer capítulo de Génesis, el segundo, ¿cómo realmente sucedió todo esto? Si realmente fue así, si realmente fue en 6 días. Yo no sé si alguna vez te has preguntado por qué es tan importante hablar sobre un Dios creador y por qué es tan importante defender esta convicción en el hecho de que primero existía Dios, que es eterno, no tenía principio ni fin, y Él formó todas las demás cosas. Y finalmente, una pregunta más: ¿qué deben de pensar los cristianos, aquellos que profesan la fe en Jesús? ¿Qué deben de pensar con respecto a la teoría de la evolución y lo que algunos tal vez lo han leído, el pensamiento del naturalismo? Ok, vamos a iniciar esta serie. Yo estaba muy animado, contando los días para llegar a este momento. Vamos a iniciar esta serie y en esta serie vamos a dar respuestas a estas y a muchas otras preguntas más en cuanto a la existencia de Dios. Vamos a responder las dudas comunes, vamos a confrontar algunas teorías equivocadas a la luz de las Escrituras. Y hay un concepto dentro del estudio bíblico que se llama apologética. Yo no sé si han oído esto. La apologética básicamente es una área del estudio bíblico que se dedica o se enfoca a defender la fe. Muchas personas que se dicen ateas, lo primero que van a cuestionar a nuestras vidas es si existe Dios, ¿por qué permite el sufrimiento? De las primeras cosas que van a lanzar sobre la cara de los cristianos. Más adelante vamos a encontrar más textos, pero la Escritura dice en una de las cartas de Pedro que debemos de estar los cristianos listos para defender la fe, preparados en todo momento para dar respuestas de lo que nosotros creemos. Entonces, créanme, hay mucho material que abarcar. Y esta serie la vamos a iniciar, la vamos a hacer en 3 grandes categorías. La primera categoría, que es lo que vamos a iniciar hoy, es esta primera parte sobre cómo sucedió la creación. Vamos a tener unos mensajes de introducción, aunque se vea exagerado, les va a ayudar mucho a prepararse para ir viendo día con día cómo fue cada día de la creación y confirmar si esto es cierto o no. Cuando nosotros terminemos esta serie de mensajes, habrán pasado probablemente 12 mensajes, uno por domingo, y entonces con esto estaremos cerrando el año. Lo que va a suceder es que más adelante en el próximo año retomamos nuevamente la segunda parte de esta serie y hablamos sobre las evidencias de un Dios creador, y eventualmente llegaremos a estudiar en varios domingos cómo sucedió y qué importancia tiene el diluvio. Yo no sé si ustedes lo saben o no, pero este planeta Tierra no es el mismo después del diluvio. El cómo Dios creó el planeta lo vamos a estudiar ahorita, pero cómo el planeta, cómo la creación fue afectada por el diluvio es otra historia totalmente distinta. Entonces, pues hay mucho material. ¿Qué les parece si comenzamos? ¿Alguien de ustedes dice le entro? Muy bien, los que le dijeron que le entran, que eran 3, son suficientes. Esta es la verdad central que vamos a perseguir. Ustedes se preguntan por qué pusimos estas 2 mantas. Las vamos a poner en cada mensaje porque lo que yo quiero es peras y manzanas. Peras y manzanas porque es mucha información. Y de repente si pasa la mosca y haces un visco, cuentas el chiste y quién sabe qué, y quieres regresar y yo estoy explicando algo más y vas a decir, ¿de qué está hablando? ¿De los buenos o de los malos? Y entonces las mantas nos van a ayudar a entender, ¿verdad?, lo que no debemos de creer y lo que sí debemos de creer. Entonces,
Esta es la verdad central a la cual nosotros queremos llegar. Si tú no recuerdas todo lo que vamos a decir ahorita, llévate esto nada más en tu pensamiento. La batalla entre la creación y la evolución no es una batalla científica. La quieren hacer ver científica, pero no lo es. Es una batalla espiritual entre la fe y la incredulidad. Por tanto, es importante reafirmar nuestra convicción en un Dios creador. Aquí va. Gracias a la teoría de la evolución y al creciente movimiento del naturalismo, se ha desatado esta religión dominante que la podemos llamar el naturalismo. Y ustedes dicen, ¿por qué le llamas una religión? ¿Y qué es el naturalismo? Vamos a ver si podemos responder estas dos preguntas. ¿Qué es el naturalismo? Ok, aquí está el naturalismo. El naturalismo es la perspectiva que establece que toda ley y toda fuerza que opera en el universo es de carácter natural, no es moral, no es espiritual, no es sobrenatural. El naturalismo, ahorita les explico por qué es una religión. El naturalismo establece que todo lo que existe se formó naturalmente. Había alguna célula, alguna molécula que se juntó por ahí, como quién sabe, y fue evolucionando, y de ahí es como se creó la vida. El naturalismo nos dice que nada fue creado por Dios. Nos dice que no hay una ley moral que debe gobernar el mundo, porque los sentimientos que tenemos y la conciencia que tenemos son el resultado de descargas químicas en nuestro cuerpo. No son nada de conciencia, no es nada que ver con el alma. El naturalismo establece que no existe un Dios sobrenatural, un mundo sobrenatural que interactúe con nosotros en lo material. Todo es de carácter natural. Entonces, el naturalismo se caracteriza por llevar una dirección. Si este fuera el punto de inicio y tú apuntaras hacia el naturalismo o la evolución, tú irías en dirección al ateísmo. Si este es el punto de partida y tú abrazas la fe en Dios y la creación y el relato de Génesis y la Biblia como la verdad, tú apuntarías hacia la existencia de un Dios personal y trascendente. Entonces, aquellas personas que defienden lo que es esta idea del naturalismo argumentan que la objetividad científica siempre va a ser superior a lo que ellos llaman la superstición religiosa. Entonces nosotros podemos considerar la teoría de la evolución como la columna vertebral de esta idea llamada naturalismo. El naturalismo, específicamente la evolución, es la explicación que en las escuelas le enseñan a nuestros hijos hasta el día de hoy. Yo creo que esto es a nivel mundial. Hasta el día de hoy les enseñan a nuestros hijos en las escuelas que el origen de la vida y el origen de las especies evolucionó por causas naturales. Veo que hay algunos maestros aquí, no estoy seguro si son los libros de texto de quinto o de sexto. Corríjanme, ¿es quinto o sexto? Si alguien sabe me dice al final. Mis hijos lo llevaron. Y a mí se me hace sinceramente ridículo que se considere esto la explicación oficial. Les enseñan a nuestros hijos a no creer en la existencia de Dios. Es la explicación que todo sucedió de una manera natural, pero nosotros, aunque no tengamos toda esta información que vamos a ir estudiando domingo a domingo, sabemos en nuestra conciencia que existe un Dios creador. Y sabemos que la teoría de la evolución nunca ha sido realmente la verdadera historia de cómo comenzó todas las cosas, y que en tantas de las no verdades, de las cosas que ellos defienden, no son realmente fundamentadas en la ciencia, son fundamentadas en una suposición. No se me pierdan lo que les voy a decir. Es una batalla, como dije ahorita, entre la fe y la incredulidad. Los que son incrédulos se ponen unos lentes que se llaman naturalismo o evolución y dicen, bueno, en base a la posición en la que yo estoy, yo creo que las cosas sucedieron así. Y ese yo creo le llaman hasta el día de hoy ciencia. Nosotros sabemos que la ciencia se ocupa de aquellas cosas que pueden ser observadas,
aquellas cosas que pueden ser experimentadas o reproducidas por la vía del experimento. Este es el concepto genuino de lo que es la ciencia. El asunto difícil para la teoría de la evolución es que ningún ser humano estaba ahí cuando se originó la vida. Aun cuando ahorita, entre comillas, ellos dijeran es que todo sucedió en un proceso de miles de millones de años, ningún científico estaba ahí, entre comillas, para observar o experimentar cómo se habrá generado la vida. La evolución ha sido meramente todo el tiempo una idea loca que ha venido en la mente de aquellos hombres que argumentan en contra de la existencia de un Dios creador. Lo que estos camaradas quieren, bueno, no son camaradas, pero es una manera de decir, lo que estos camaradas quieren hacer es eliminar de sus conciencias la responsabilidad de rendir cuentas a un Dios que nos espera en el cielo. Esa es una parte difícil aún para cristianos, porque el Señor va a sacar todo a la luz. Nosotros a simple vista, con esta que es la mención de introducción, podemos concluir que realmente el naturalismo y la evolución no son una ciencia. Les explico por qué son una religión. Porque se comportan como una religión. Se comportan en tantas categorías como una religión. Tienen su cuerpo de creencias, intentan ganar adeptos. Ahorita vamos a ver cómo lo hacen. Y lo más importante de todo, aquellos que se consideran naturalistas y que abrazan la teoría de la evolución y todos los ingredientes adicionales que se puedan poner aquí, necesitan fe. Necesitan fe para creer en lo que ellos establecen. De hecho, si me dejan decirles, se necesita más fe, creer que todo lo que vemos fue creado por nada, a creer que todo lo que vemos fue creado por un ser superior, un diseño inteligente que nos deja las pisadas de decir, obviamente hay algo más allá detrás de todo esto. Nuestra alma, nuestra conciencia nos lo confirman, lo sabemos. ¿Qué es lo primero que piensas cuando ves un amanecer, cuando ves un atardecer? Dices, qué hermoso, pero piensas en Dios. Piensas, Juárez tendrá muchas cosas feas, baches y, ¿verdad?, disparos por todos lados y corrupción. Juárez, ¿verdad?, tiene su, pero qué bonitos atardeceres, ¿verdad? Aquí está precioso. Regresando a lo que nos concierne, déjenme establecer en 2 puntos generales el mensaje que yo quiero poner en sus corazones el día de hoy a través de más bien la palabra de Dios. Quiero exponerlo. Las consecuencias del pensamiento naturalista. Déjenme exponer este primer punto. Déjenme llevar sus conciencias al entendimiento de la consecuencia o los alcances que tiene el hecho de que el ser humano se aferre a estas ideas. Como dije ahorita, el naturalismo intenta ganar adeptos. Y tú dices, ¿cómo lo hace? Bueno, debilitando la fe en Dios. Lo primero que hacen es cuestionar la Biblia, cuestionar la existencia de un Dios. Lo primero que hacen es crear un entorno de lógica, un entorno de lo que ellos llaman ciencia, un entorno de decir, mira, razona, ve el mamut, de ahora ve el elefante, ¿a poco no? Pues se parecen y en algún momento evolucionaron. Intentan llevarnos a través de la razón y decirnos, pues si ya no hay mamuts, si hay elefantes, ¿a poco no llegas a la conclusión? O sea, eres un menso de que pues en algún momento todo esto cambió. Esa es la forma en cómo intentan ganar adeptos. Uno de los ejemplos más clásicos es de este hombre, yo no sé si se voy a saber pronunciar su nombre, Carl Sagan. ¿Cómo? No sé, los gringos, ¿cómo se pronunciaría? ¿Sagan? Bueno, en español soy mejor también. Carlos Sagan, o Carl Sagan, es quizás una de las figuras más famosas o más conocidas dentro del mundo del naturalismo. Es un astrónomo reconocido, es una eminencia dentro de esta categoría. Sale constantemente en los medios de comunicación y cada vez que sale en sus programas, miren, para que me entiendan, Carl Sagan es para el naturalismo lo que Jaime Maussan es para los ovnis. Encontramos evidencia de nuevos extraterrestres. Son tus vecinos, ¿verdad? Eso no, ya lo sabíamos. Voltea a ver el de enseguida y si tiene cara de marciano, háblale a Jaime Maussan. Este hombre aparece en los programas de televisión defendiendo el naturalismo, estableciendo el naturalismo.
Y en cada uno de sus programas, en cada uno de sus libros, de sus documentales, él afirma que todas las cosas que hay en la galaxia y en el universo tienen una causa natural y tienen una explicación natural. Defiende la idea de un universo viejo. Entonces yo quiero establecer una pregunta que nos va a ayudar a avanzar. ¿Por qué tantas personas abrazan el naturalismo y rechazan la creencia en un Dios creador? ¿Por qué los naturistas prefieren creer que todo fue creado por nada a creer que realmente hay tantas evidencias de un diseño inteligente? Si tú te encontraras un reloj tirado, aunque fuera de los que hacen los chinos, no importa, tú te encuentras un reloj tirado, tú nunca llegarías a pensar que ese reloj se formó por causas naturales. ¿Alguien de ustedes lo pensaría? Pensaría, qué bendición, ¿verdad? Y lo agarras. Y aun cuando sepas quién es el dueño, dirías que es bendición. Luego hablamos de eso. No se me vuelve. Alguien anótenlo, por favor. Pero entonces, ¿qué es el entendimiento? Un tornillo volando, la carátula por este otro lado, la manecilla, y de repente casualmente todos chocan y se ensamblan. Tú no pensarías que un carro estacionado en tu cochera fue creado por causas naturales. Estarías diciéndole de cosas al vecino que se te estacionó. ¿Por qué las personas, los naturistas, se aferran a creer en un relato que, aunque defienden el azar y la razón, realmente no tiene razón? Yo les voy a explicar por qué. Creo que el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo a darnos la respuesta de por qué. Ahí en sus Biblias, vamos al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 20. Vamos a empezar a leer ahí en unos breves instantes. Romanos 1, 20 al 22. Dice Romanos: porque las cosas invisibles de Él, ¿de quién? De Dios. Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Permítanme hacer una pausa. Es una actitud, no es una ciencia ni una explicación, es una actitud. Les explico por qué. Cuando tú ves, por ejemplo, un paisaje maravilloso, no sé si te ha tocado ir a lugares, estos lugares que los ves y te quedas impresionado. Tu conciencia te dice que eso no llegó a suceder nada más porque sí. Si alguna vez te ha tocado ir a acampar o ir a las afueras y has visto la alfombra de estrellas que existe, y empiezas a entender la cantidad de estrellas que hay y el tiempo que toman llegar a ellas. Si tú estás en alguna de las ramas de la biomédica y sabes lo impresionante que es la multiplicación de las células, todo lo que la biología nos explica, lo que hay en el ADN, llegaremos a muchos de estos puntos en explicación. Tú te quedas impresionado y tu conciencia te dice que todo a tu alrededor muestra las evidencias de un diseño inteligente. Todo ser humano lo sabe, pero no todo ser humano lo acepta. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Según la visión del mundo que este hombre Sagan enseña, él explica que el universo, la galaxia es tan grande y el humano es tan diminuto que realmente nadie sabe de nuestra existencia. No hay un ser o algo que haya una conexión con nosotros, con ello. Nadie sabe de nuestra existencia. El humano es innecesario totalmente y que no hay nadie a quien nosotros le debemos de rendir cuentas. La religión naturalista elimina todo concepto de responsabilidad moral
responsabilidad ética y nos deja un sentir de la vida sin sentido, sin propósito, porque el humano llegó simplemente a existir. Entonces, es indudable que el crecimiento de este pensamiento o de esta religión llamada naturalismo, la forma en como desde los 1800 para acá ha crecido tan impresionantemente, ha hecho que se desate una catástrofe moral en la sociedad moderna. Aunque tú leas de batallas bíblicas y del Imperio Romano, nunca en la historia de la humanidad había habido tantas muertes por guerras basadas en prejuicios, que ahorita vamos a llegar a ese punto, como ha sucedido en los últimos 2 siglos en la humanidad. Las consecuencias del naturalismo han sido devastadoras. A partir de este punto, no se me pierdan, síganme en cada detalle, porque vamos a ir construyendo un ladrillo sobre otro, un conocimiento sobre otro, una idea sobre otra. Fíjense bien, los naturalistas argumentan que en la naturaleza, como todo fue causado por causas naturales, hay una ley que gobierna la naturaleza. Los más grandes sobreviven y los más débiles quedan eliminados. ¿Has oído algo similar alguna vez? Los grandes sobreviven y los grandes se comen a los chicos. Y creen que esta ley, por ser todo basado en causas naturales, es una ley que debe también gobernar la sociedad y la existencia del ser humano, porque el ser humano no es más ni menos que cualquier otra cosa que nosotros vemos alrededor. Cuando se adopta este tipo de pensamiento, se crea automáticamente la idea de una superioridad racial. Y cuando las personas abrazan la idea de una superioridad racial, empiezan a sentirse, los güeros superiores a los negros, los chihuahuitas superiores a los juaritos. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué onda los chihuahuitas? ¿Dónde están? Se crean. Se crea una superioridad racial. Y te quiero citar esto. El filósofo Federico Nietzsche, no sé si lo estoy pronunciando bien, llegó a la conclusión, Nietzsche es naturalista, llegó a la conclusión de que la única esperanza para la humanidad era que la clase superior evolucionara hasta convertirse en una raza de superhombres. No es de sorprenderse entonces porque las filosofías de Nietzsche son la columna vertebral o el cimiento de las atrocidades de la Alemania nazi de los años 40. La razón por la cual Hitler se lanzó a conquistar el mundo fue para poder ejercer esta ley. Los alemanes eran la raza superior y tenían que eliminar a todas aquellas razas que estaban contaminadas. Los judíos eran los primeros en la lista. Muchos gitanos murieron, muchos polacos también. Los alemanes fueron enseñados desde su niñez en la idea del naturalismo. Por eso los soldados alemanes cauterizaron su conciencia y fueron capaces de ejecutar los trabajos necesarios como soldados de la SS en toda la construcción y ejecución de asesinatos sistemáticos masivos de 6 millones de judíos y muchos otros más, porque creían en alma y cuerpo que ellos eran la raza superior y que la raza inferior tenía que ser eliminada. Los frutos del darwinismo y del naturalismo han sido siempre negativos, depravados, antimorales y destructivos para la sociedad humana. Déjenme exponer el siguiente punto. ¿Cuál es el papel ahora de la iglesia ante este, digámoslo así, monstruo que se está levantando? ¿Qué es lo que los cristianos deben de pensar? ¿Qué es lo que los cristianos deben de hacer? Miren, de entrada, los cristianos deben de permanecer firme en lo que creen. Aunque no encuentres las respuestas a algunas cosas, yo no digo que te quedes con una fe ciega. Digo que si no tienes las respuestas, tienes las evidencias en tu conciencia y en tu corazón suficientes para creer en Dios. Lánzate a encontrar las respuestas. Empieza a leer, empieza a orar, empieza a hablar con otros y encuentra las respuestas.
Pero mantengámonos firmes en lo que nosotros creemos, firmes en el relato de la creación que nos muestra la Sagrada Escritura. Porque debido a la fuerza de esta religión llamada naturalismo, lo que ha sucedido es que muchos cristianos han bajado la guardia. Muchos cristianos, yo no sé si han visto el monstruo demasiado grande, yo no sé si realmente cuál sea muchas de las razones, pero muchos cristianos se están empezando a ceder terreno. En un momento voy a llegar a explicarles por qué es tan importante hablar sobre un Dios creador. Muchos cristianos han empezado a ceder terreno y han llegado de repente a pensar que a lo mejor hay una forma de interpretar la Biblia que haga que el relato bíblico coincida con el relato de la evolución, y de esta manera que estas dos fes no estén en conflicto. A esta perspectiva que tú dices, ¿a poco existe? Existe y está creciendo de una manera que no tienes idea. A esta perspectiva o este pensamiento se le llama el creacionismo de la tierra antigua. A través de la Biblia y el estudio de las genealogías, nosotros podemos llegar a la conclusión de que la tierra no puede ser en edad mayor a 8,000 años. 6,000 es lo que muchos piensan. Pero entonces el creacionismo de la tierra antigua quiere reconciliar la creación con la evolución de miles de millones de años. Lo que se argumenta en este punto intermedio es que cada uno de los días de la creación no es un día de 24 horas. Es lo que estos dos que se quieren casar en los corazones de muchos están queriendo llegar a conclusión. No eran días de 24 horas, sino cada día de la creación realmente fue una larga era de tiempo de miles de millones de años. La respuesta de la evolución a casi todo lo que presentan tiene el factor tiempo. Hay serios problemas con unir estos dos pensamientos. Les explico por qué. Si nosotros abrazáramos una idea como esta y nos llamáramos a sí mismos cristianos y pensáramos que cada uno de los días de la creación son largas eras de tiempo, automáticamente lo que sucedería es que entraría en duda y en cuestión que Dios es realmente todopoderoso. Porque a Dios le tomó miles de millones de años llevar a las especies y a las cosas a su creación original. Entonces, ¿te fijas cómo la fe empieza a debilitarse? ¿Te fijas cómo empiezan a ganar adeptos? Entonces, ¿qué sucede? Dios no es tan poderoso como realmente nosotros pensamos. O quizás la Biblia no debe de interpretarse tan literal como dice, como que la paga del pecado es muerte. Pues, ¿qué es eso? No debe de interpretarse tan literal como dice, sino debe de interpretarse de una manera poética. Eso nos lleva a serias conclusiones. A lo largo de todos estos mensajes vamos a ir exponiéndolo. Si Dios, piensen en esto, si Dios no fuera nuestro creador, como los naturalistas dicen, automáticamente Dios no es nuestro redentor. Porque el relato de la creación no avanza 3 capítulos para cuando en Génesis 3 estamos encontrando el pecado del hombre y la entrada al mundo de muerte, enfermedad y dolor. Y desde Génesis 3:15 nos viene la promesa de un redentor. Si no hay pecado, ¿por qué vino Cristo? Si no hay consecuencias por el pecado, ¿por qué vino Cristo? Entonces la existencia de Cristo empieza a ser cuestionada. Si tú destruyes el relato de la creación, tú empiezas a destruir el evangelio desde sus cimientos. Nosotros como cristianos debemos de rechazar una postura así y abrazar la idea que Génesis es literal y que Dios es lo suficientemente poderoso para hacer todas las cosas en 6 días y quizás más. En mi opinión personal, yo creo que el Señor estaba haciendo pausas porque estaba disfrutando lo que hacía. Estaba haciendo pausas porque quería lucirse, porque quería que entendiéramos. Si nada más hubiera dicho sea la luz y todo hubiera existido, híjole, nos estaríamos quemando ahorita el cerebro para entender realmente cómo sucedió todo. Pero en su misericordia, como un buen padre, nos deja una explicación día por día de todo lo que sucedió, porque Él quería lucirse. Y en el 7º día hizo lo que como buen artista hace, ¿verdad? Hizo una pausa, dio unos pasos atrás, vio su obra
y dijo: esto es bueno en gran manera. Abran sus Biblias, yo sé que ya se estaban quemando por leerlo. Abran sus Biblias en Génesis capítulo 1, versículo 1. Antes de que lo lean, déjenme, y si tardan en encontrarlo se pasan, ahora sí que te pasas, Nico. Génesis 1:1, y antes de leerlo, quiero decirles esto. Mientras leemos, tú tienes que entender que este relato bíblico es tan literal como se lee. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día. Y a las tinieblas las llamó noche. Y fue la tarde, ojo con esto, fue la tarde y la mañana de un día. Cuando lleguemos al domingo, donde vamos a hablar en el primer día de la creación, vamos a explicar con claridad por qué es que sucedió la tarde y la mañana de un día. Lo interesante de todo este relato es la palabra día. En el hebreo antiguo original en el que está escrito es la palabra yom. Y yom es una palabra que en el hebreo se utiliza para referirse a periodos de 24 horas. Por lo cual, al leer el relato bíblico, no queda duda en interpretar si eran largas eras de tiempo o si eran días literales. Les pongo un par de ejemplos. Si en el hebreo original estuviéramos hablando y quisiéramos decir Aluj Mandehab, es que no hablan hebreo, ¿verdad? Déjenme ver si lo puedo traducir al español. No se crean. Si nosotros en una frase dijéramos: va a llegar el día en que el Cruz Azul va a ganar un campeonato. Solo es una oración, nada más es una oración que las maestras escriben en el pizarrón, calmados, ¿verdad? O va a llegar el día en que los Patriots no ganen el Super Bowl. También es una oración, no se preocupen. No nos estaremos refiriendo a día con un periodo de 24 horas, ¿o sí? Pero si nosotros fuéramos manejando en carretera y quisiéramos viajar hasta Campeche, y más o menos estamos llegando al Distrito Federal, y dijéramos: ayer salimos a las 6 de la tarde, estamos hablando en hebreo, ¿ok? Estamos hablando en hebreo. Y dijéramos: ayer salimos a las 6 de la tarde, y ya son las 6 de la tarde, entonces ya llevamos un día de camino. En ese momento nos estamos refiriendo a un día ¿de qué? De 24. Este es el uso de la palabra yom cuando leemos en Génesis: y fue la tarde y la mañana de un día. Mis hermanos, aferrémonos a lo que creemos. La Biblia es inspirada por Dios, lo sabemos. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En la Biblia, si quieres tómala en tus manos. En la Biblia nosotros encontramos la verdad divina acerca de Dios, acerca de la creación. Encontramos que la Biblia es la fuente suprema de verdad. Es la razón por la cual nosotros debemos de evaluar todas las demás cosas, incluida la ciencia. Debemos de evaluarla a la luz de las Escrituras y no al revés. En la Biblia se encuentran todas las respuestas a lo que nosotros estamos buscando en cuanto a la evidencia de Dios, la creación del hombre, el origen de la vida y tantas cosas más. Hasta el día de hoy, la ciencia no ha probado nada en el relato de Génesis que sea no cierto. Tienen argumentos, pero son solamente eso, argumentos, no pruebas. Es como la discusión entre un papá y el adolescente necio. Voy a pisar callos. ¿Alguien de ustedes, papás, ha discutido con su hijo adolescente? Levante la mano. Híjole, ¿no lo recogiste? Sí lo recogí. ¿No lo recogiste? Sí lo recogí. Ahí está tirado. No, es que sí lo recogí. El calzón ahí tirado en su cuarto, Gánales la batalla. No es una prueba, es un argumento. Los calzones de los argumentos de estos amigos son eso, argumentos, en ninguna manera pruebas. Denme unos domingos y lo vamos a ir explicando, como ahorita, peras y manzanas. Son argumentos que ellos tienen para no sujetarse a un Dios creador. Años atrás leí un artículo en una revista que se llama Muy Interesante. Yo no sé si a ti te gusta leerlas o no, o quizás te gusta TV y novelas, pues cada quien su estilo, ¿no? Total.
leí un artículo sobre los científicos y el artículo era impresionante porque, a pesar de ser secular, explicaba que la gran mayoría de los científicos en la gran mayoría de las ramas reconocen que la teoría de la evolución no es cierta, ni sustentable, ni probable, pero se aferran a llamarlo ciencia y se aferran a seguir produciendo ideas y nuevas explicaciones porque saben que al reconocer la teoría, que ellos le llaman teoría, la verdad de la creación, tienen una responsabilidad moral ante un ser superior. La evolución es la alternativa a la visión de una creación de un Dios todopoderoso. Es como la competencia, quieren ser la competencia que se pone enfrente. ¿Por qué? Porque según la evolución, lo que ellos explican, el hombre creó a Dios y no Dios al hombre. Les explico. Según ellos, el hombre creó a Dios en su imaginación, en su superstición, en sus ideas. Ellos dicen, el hombre se inventó el concepto de Dios, y de lo primero que te van a decir es: la Biblia fue escrita por hombres. ¿Por qué lo consideras la palabra de Dios? Y tú quieres saber si la Biblia es la palabra de Dios, inscríbete al curso de fundamentos. Pero nosotros sabemos que no es así. El objetivo principal de los evolucionistas es poder eliminar la existencia de un Dios o debilitar la fe en Dios, como dije ahorita, para no tener una responsabilidad moral, como leímos ahorita, porque habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, y profesando, presumiendo ser sabios, presumiendo que la ciencia explica y la naturaleza explica todas las cosas, se están haciendo o se hicieron realmente necios. Lo difícil de esto es que la sociedad moderna ha abrazado en tantas maneras estos pensamientos, y sabemos que la evolución es esencialmente el sentido opuesto a lo que los cristianos debemos de creer. La Biblia nos advierte sobre estos pensamientos. En pantalla aparece 1 Timoteo 6:20. Pablo le dijo a Timoteo: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. ¿Qué es lo que se le encomendó a Timoteo? El Evangelio. Enseñar cómo aprendió la palabra de Dios. Guárdalo, le está diciendo Pablo. Mantente firme en lo que crees, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y argumentos de la falsamente llamada ciencia. En conclusión, este no es un tiempo para nosotros, los que creemos en Jesús, no es un tiempo para ceder. Es un tiempo para fortalecer lo que nosotros creemos. No hace mucho tiempo tuve una conversación con uno de los jóvenes que eran parte de la generación de jóvenes que nos tocó discipular y enseñar hace unos pocos años. En esta conversación con este amigo que estaba estudiando en una universidad, la universidad lo echó a perder. Era una de las esperanzas para nuestra generación, y en una conversación en un restaurante él me decía que la ciencia y la Biblia no estaban en conflicto, y que a poco yo no creía en el hecho de que el universo era antiguo. Cuando yo escuché esto, le dije: oye, espérate, ¿cómo es que tú crees esto? Y empezó a explicar lo que llamamos en hebreo sus rollos. Yo me salí tan entristecido de ver cómo la universidad inyecta estos pensamientos sobre nuestros hijos y los empieza a hacer dudar del relato bíblico. Me regreso tantito. Si destruimos el relato de la creación o lo ponemos en tela de duda, entonces no hay pecado ni consecuencia por el pecado. No hay la razón por la cual Cristo haya encarnado. ¿Por qué encarnaría si todo sucede de forma natural? No hay nada sobrenatural en esa existencia. Estamos entonces destruyendo el Evangelio desde sus cimientos. Este es el tiempo en que nosotros, como padres, como tutores, como líderes, debemos de confirmar lo que creemos. Debemos de prepararnos a tener las respuestas correctas para guiar a nuestros hijos. Cuando en la universidad le enseñan esto a nuestros hijos, nosotros los habremos enseñado en el camino de Dios, y tenemos que guiarlos a través de la
verdad. No sé si está por aquí Javi Junior, lo vi, veo que está Omar también por aquí. Los que están trabajando en escuela dominical, enseñen a esta generación la verdad de un Dios creador. Pongan buenos cimientos en la siguiente generación, porque este mundo hostil, a través del naturalismo, les está vendiendo tantas filosofías que pueden destruir su fe. No hay reconciliación en estas dos cosas, porque una es la explicación de la inexistencia de Dios y la otra es la explicación de la existencia de Dios. No se pueden combinar. La iglesia ha retrocedido, los cristianos se han intimidado y nosotros tenemos que tener respuestas ante esto. Mis hermanos, llévense esta verdad. La batalla entre la creación y la evolución no es una batalla científica, sino una batalla espiritual entre la fe y la incredulidad. Por lo cual es importante que nosotros reafirmemos nuestra convicción en un Dios creador. ¿Por qué no cierras tus ojos por un instante?